Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar lo que habíamos visto en la presentación anterior respecto de qué es lo que creía Elena G. de White en relación con el Padre. Nos interesa saber, conocer y entender cuál era su postura sobre esto, y vamos en el día de hoy a leer una serie de citas que tienen que ver con su función como el creador y de que cómo Él se manifiesta o se revela por medio de su Hijo. Vamos entonces a leer la primera cita a continuación. Dice así: Dios, en consejo con su Hijo, dio forma al plan de crear al hombre a la imagen de ambos. Esta cita se encuentra en la Review and Herald del 24 de febrero de 1874. Dios ahí está identificado como el Padre, ¿no es cierto?, en consejo con su Hijo. La siguiente cita se encuentra en Spiritual Gifts, volumen 3, la página 36, y se escribió en 1864. Dice así: Antes de la caída de Satanás, el Padre consultó con su Hijo respecto de la creación del hombre. Se propusieron hacer este mundo, crear los animales y los seres vivientes sobre ella, y hacer al hombre en la imagen de Dios, que reine como un monarca sobre toda criatura viviente que Dios crearía. Leo la siguiente cita que se encuentra en la revista Signs of the Times del 22 de julio de 1886, que dice así: Dios, como el supremo gobernante del universo, siempre ha requerido pronta e incuestionable obediencia. Inclusive Cristo, en los días de su encarnación, fue obediente a la ley de su Padre. Es interesante aquí cómo se presenta al Padre como el supremo gobernante del universo. Y las siguientes citas tendrán una directa relación con que el Padre, con que Dios es revelado en la persona de Jesús, o el Padre o Dios se revela por medio de Jesús. La primera se encuentra en El deseado de todas las gentes, en la página 13 y 14, fue escrito en 1898. Dice así: Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplemos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también, en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor, a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Destaco de esta cita que hay muchas representaciones menores de Dios, pero la representación mayor es Jesús. Mirando a Jesús vemos que la gloria de Dios consiste en dar. Vemos que Cristo recibió todas las cosas de Dios y que Cristo recibió todo de Dios, pero lo recibió ¿para qué? Para darlo. Cristo es el medio por el cual Dios da todas las cosas. Leemos la siguiente cita que se encuentra en la Review and Herald del 30 de junio de 1900 y dice así: Al rechazar al divino Hijo de Dios, la personificación del único Dios verdadero, que poseía bondad, misericordia y amor incansable, cuyo corazón siempre fue tocado por la desgracia humana, y al aceptar a un homicida en su lugar, los judíos mostraron lo que la naturaleza humana puede hacer y hará cuando el espíritu restrictivo de Dios sea quitado y los hombres queden sometidos al control del apóstata.
Lo que destaco de esta cita escrita en el 1900 es de que el Divino Hijo de Dios es la personificación del único Dios verdadero. Leo la siguiente cita que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, la página 14, escrita en 1898, que dice así: el conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura, la profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer. Y aquí termina esta cita. Destaco lo siguiente. El conocer a Dios dice que es amarle. Entonces recordarán que el versículo dice: el que no ama a Dios, el que no ama a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El conocerle a Dios implica amarle. Y específicamente, ¿en qué punto? En el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios tenía que ser contrastado con el carácter de Satanás. Aquí tenemos una primera indicación que una parte central del conflicto consistía en el carácter de Dios. Lo otro que destaco es que en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra, y ese único solo ser era el único que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Leo la siguiente cita que se encuentra en Manuscript Releases, el volumen 9, en la página 122. Dice así: un Dios personal revelado en Cristo. Como un ser personal, Dios se reveló a sí mismo en su Hijo. Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona, estuvo en la tierra como hombre. Como un Salvador personal, Él vino al mundo. Como un Salvador personal, Él ascendió a lo alto. Como un Salvador personal, Él intercede en las cortes celestiales. Ante el trono de Dios ministra a nuestro favor uno como un hijo de hombre. Como Jehová, el gobernante supremo, Dios no podía comunicarse personalmente con el hombre pecador, pero Él de tal manera amó al mundo que envió a Jesús al mundo como una revelación de sí mismo. Yo y mi Padre somos uno, declaró Cristo. Ningún hombre conoció al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Cristo asimismo es el revelador del corazón de los hombres. Él es quien expone el pecado. Por Él todos los caracteres habrán de ser evaluados. A Él todo juicio le ha sido dado, porque Él es el Hijo del Hombre. Tomando la humanidad sobre sí, Cristo vino a ser uno con la humanidad y al mismo tiempo revelar a su Padre Celestial a los seres humanos pecadores. Él fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos. Él se hizo carne así como lo somos nosotros. Destaco aquí de estas citas es que Dios se reveló como un ser personal. ¿Y cómo lo hizo? Se reveló a sí mismo como un ser personal en su Hijo, que es un ser personal, un Salvador personal. Jehová, el gobernante supremo, el Padre, Dios, no podía comunicarse personalmente con el hombre pecador. ¿Pero qué fue lo que hizo? Dice que envió a su Hijo como una revelación de sí mismo. Y cuando Cristo viene a la tierra, vino a ser uno con la humanidad. Él revela el Padre a los seres humanos. Y al mismo tiempo, Él es el revelador del corazón de los hombres. Muy interesante esa duplicidad de conceptos ahí. Leo la siguiente cita en El Deseado de todas las gentes, capítulo 1, la página 11. Dice: al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Interesante el concepto ese, ¿no? Al ser la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios hecho audible. Leo la siguiente cita que se encuentra en el libro La Educación, página 74, y fue escrito en 1903. Dice así, hablando de Jesús:
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Maestro enviado por Dios, el cielo dio a los hombres lo mejor y lo más grande que tenía. Aquel que había estado en los consejos del Altísimo, que había morado en el más íntimo santuario del Eterno, fue escogido para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios. Notamos aquí que el Maestro enviado por Dios fue aquel que estuvo en los consejos del Altísimo. Por consecuencia, el Altísimo es Dios, es el Padre. El Altísimo, el Padre, es el Eterno. Y fue el Eterno, fue el Padre, el que lo eligió al Hijo para revelar en forma personal a la humanidad el conocimiento de Dios. Leo la siguiente cita que se encuentra en el libro Home Missionary del 1 de julio de 1897 y dice así: Felipe le dijo a Cristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La duda de Felipe fue confrontada con palabras de reproche. Él deseaba que Cristo les revelara el Padre en forma corporal, pero en Cristo Dios ya se había revelado a sí mismo. ¿Puede ser posible, dijo Cristo, que luego de haber caminado conmigo, escuchado mis palabras, observado los milagros de dar de comer a los 5000, de curar a los enfermos de la temible lepra, de traer a los muertos a la vida, de resucitar a Lázaro, quien estaba prisionero de la muerte y cuyo cuerpo había visto corrupción, que todavía no me conoces? ¿Puede ser posible que no veas al Padre en las obras que Él hace en mí? ¿No crees que he venido para dar testimonio del Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el resplandor de su gloria, la imagen expresa de su persona. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Cristo dejó enfáticamente impreso en sus mentes el hecho de que ellos podían ver al Padre únicamente por fe. Dios no puede ser visto en forma externa por ningún ser humano. Solamente Cristo puede representar al Padre a la humanidad. Los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de 3 años. Noto aquí el anhelo, ¿no?, de Felipe de querer ver al Padre en forma corporal. Sin embargo, eso no era posible. Como habíamos visto en la cita anterior, que ella mencionaba, Dios no se puede revelar en forma corporal al ser humano. Dios no puede ser visto. Solamente Cristo podía representar al Padre a la humanidad. Y lo que representaba al Padre, lo que el Padre quería representar, era su carácter. La vida vivida de Cristo en acción es la revelación del carácter del Padre. Veamos ahora a continuación la siguiente cita, que se encuentra en el General Conference Daily Bulletin, o Bulletin, del 6 de marzo de 1899. Dice así: Jesús vino a este mundo con el propósito de dar al hombre una perfecta representación del carácter del Padre. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre si no es por mí. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento muestran la obra de sus manos. Pero Felipe no podía aceptar a la naturaleza como su Dios. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hemos de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Dios se ha revelado a sí mismo en Jesucristo. En la persona de su Hijo unigénito, el Dios de los cielos condescendió
en descender hasta nuestra naturaleza humana. El Padre en el cielo tiene una voz y una persona que Cristo expresó. Muy interesante esta cita, ¿no? Fíjense que ella dice que los cielos declaran la gloria de Dios. El firmamento muestra la obra de sus manos. Sin embargo, la naturaleza no es Dios. Jesús vino a este mundo a darle al hombre una perfecta representación del carácter de Dios. Y la forma de contemplar, de conocer el carácter de Dios es en el rostro de Jesucristo. ¿Sí? Es en la persona de su Hijo que nosotros podemos conocer el carácter del Padre. El Padre tiene una voz y una persona, ¿sí? Una persona que Cristo expresó, es decir, un individuo, un ser. Vamos a la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, en las páginas 279 y 280, que fue escrito en 1904. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Los discípulos no entendían aún lo que Cristo les decía respecto de su relación con Dios. Gran parte de su enseñanza resultaba aún oscura para ellos. Habían hecho muchas preguntas que revelaban su ignorancia acerca de la relación que Dios tenía con ellos y acerca de sus intereses presentes y futuros. Cristo deseaba que tuvieran un conocimiento más claro y distinto de Dios. Estas cosas os he hablado en alegorías, dijo. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, pero claramente os anunciaré del Padre. Cuando en el día del Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, comprendieron ellos las verdades que Cristo había expresado en parábolas. Les resultaron claras las enseñanzas que habían sido un misterio para ellos. La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo los avergonzó de sus teorías fantásticas. Sus suposiciones e interpretaciones eran insensatez cuando se comparaban con el conocimiento de las cosas celestiales que recibieron entonces. Eran guiados por el Espíritu Santo y la luz resplandecía en su entendimiento que antes estaba oscurecido. Pero los discípulos no habían recibido el cumplimiento total de la promesa de Cristo. Recibieron todo el conocimiento de Dios que podían soportar, pero todavía había de llegar el cumplimiento total de la promesa que les había hecho Cristo de que les mostraría claramente el Padre. Así es hoy. Nuestro conocimiento de Dios es parcial e imperfecto. Cuando termine el conflicto y el hombre, Cristo Jesús, reconozca ante el Padre a sus obreros fieles que en este mundo de pecado testificaron fielmente por Él, comprenderán claramente las cosas que son ahora misteriosas para ellos. Cristo llevó consigo a los atrios celestiales su humanidad glorificada. A los que le reciban, les da poder para llegar a ser hijos de Dios, para que al fin Dios pueda recibirlos como suyos, para que moren con Él a través de toda la eternidad. Si durante esta vida son leales a Dios, al final o al fin verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué es la felicidad del cielo si no es ver a Dios? ¿Qué mayor gozo puede obtener el pecador salvado por la gracia de Cristo que el de mirar el rostro de Dios y conocerle como Padre? Tremenda cita esta, ¿no es cierto? Fíjense que nos dice que los discípulos no conocían todo respecto de Dios. Cristo quería que ellos tengan un conocimiento claro y distintivo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos entendieron las palabras de Cristo. Sin embargo, todavía no tenían un cumplimiento completo de la promesa. Había más conocimiento que ellos no podían soportar en ese momento. Y así es hoy con nosotros también.
Cuando el Espíritu de Dios se derrame en forma más abundante, habrá mayor conocimiento, habrá mayor entendimiento de las palabras de Cristo. Sin embargo, cuando seamos presentados ante el Padre, las cosas que eran misteriosas serán hechas claras. ¿Y en qué consistirá la felicidad? En ver el rostro del Padre, en ver el rostro de Dios y en ese rostro conocerlo como Padre. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 310-311. Esto fue escrito en 1895. Dice: solo Cristo pudo representar a la deidad, el que había estado en la presencia del Padre desde el principio. Él, que es la expresa imagen del Dios invisible, fue el único capaz de cumplir esta obra. Ninguna descripción verbal podía revelar a Dios ante el mundo. Dios mismo debía ser revelado a la humanidad mediante una vida de pureza, una vida de perfecta confianza y sumisión a la voluntad de Dios, una vida de humillación tal que habría rehuido aún el más encumbrado serafín del cielo. Nuestro Salvador revistió su humanidad con divinidad a fin de hacer esto. Empleó las facultades humanas, pues sólo adoptándolas podía ser comprendido por la humanidad. Sólo la humanidad podía alcanzar la humanidad. Vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios le había preparado. Bendijo al mundo viviendo en la carne humana la vida de Dios, mostrando así que tenía el poder para unir la humanidad con la divinidad. Muy interesante esta cita, nos dice que Cristo había estado en la presencia del Padre desde el principio. Él era el único que podía hacer esta obra. ¿Hacer esta obra cuál? Representar a la deidad. Las palabras no alcanzaban, hacía falta una vida vivida. ¿Qué fue lo que hizo el Salvador? Revistió su humanidad con divinidad a fin de hacer esto. Vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios le había preparado. Fíjense que es el carácter de Dios lo que tenía que ser revelado. Bendijo al mundo viviendo en la carne humana la vida de Dios. Viviendo en la carne humana la vida de Dios. Veamos la siguiente cita en el libro En lugares celestiales, página 18, escrita en 1892, que dice: Jesús dio a conocer al Padre como uno a quien podemos darle nuestra confianza y presentarle nuestras necesidades. Cuando nos aterrorizamos ante Dios y estamos abrumados por el pensamiento de su gloria y majestad, el Padre nos señala a Cristo como su representante. Lo que veis revelado en Jesús, la ternura, la compasión y el amor, es el reflejo de los atributos del Padre. La cruz del Calvario revela al hombre el amor de Dios. Cristo representa al soberano del universo como a un Dios de amor. Él dijo por la boca del profeta: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Me interesa mucho esta cita porque dice que cuando nos dé miedo, cuando estemos atemorizados ante Dios, el Padre nos señala a Cristo como su representante. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver la ternura de Jesús, la compasión, el amor, y tomar conciencia de que eso que se manifiesta en Jesús en realidad es un reflejo de los atributos del Padre. Cristo representa al soberano del universo como un Dios de amor. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 27 de enero de 1898. La cita dice así: Esta es la vida eterna, Cristo declaró, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Estas palabras significan mucho. Solamente conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. El enviado de Dios llama a todos a escuchar estas palabras. Son las palabras de Dios y todos deberíamos atender estas palabras, dado que por ellas seremos juzgados. Conocer a Cristo en salvación
es ser revitalizado de conocimiento espiritual, practicar sus palabras. Sin esto, todo lo demás es sin valor. Cristo vino a este mundo a revelar al Padre. Qué paciencia, qué ternura compasiva, qué compasión divina, qué fortaleza de propósito manifestó. No falló, ni se desanimó. Él fue la manifestación de la pureza y su amor sin igual. A cada paso practicó la negación y sacrificio propio. En su muerte fue la revelación de la reconciliación entre Dios y el hombre. Tomando nuestra naturaleza, se unió a sí mismo con nosotros por las edades eternas. Él es nuestro representante y cabeza. Él representa nuestra raza ante Dios y aún y para siempre, llevando la humanidad de la raza. Presenta ante el Padre la justicia perfecta de todos aquellos que lo aceptan. Interesantes palabras, dice, Cristo vino a este mundo a revelar al Padre. ¿Y qué es lo que reveló? Qué paciencia, qué ternura, qué compasión, qué fortaleza, qué firmeza de propósito, qué pureza, qué amor sin igual. Todo eso es la revelación del carácter del Padre. Veamos la siguiente cita que se encuentra en la revista Signs of the Times del 20 de agosto de 1894, que dice así: en un sencillo lenguaje, el Salvador enseñó al mundo que la ternura, la compasión y el amor que Él manifestaba al hombre eran los mismos atributos de su Padre en el cielo. Cualquier doctrina de gracia que haya presentado, cualquier promesa de gozo, cualquier acto de amor, cualquier atracción divina que haya ejercido, tuvo su origen en el Padre de todos. En la persona de Cristo contemplamos al Dios eterno involucrado en una empresa de misericordia sin límites hacia el hombre caído. Cristo vistió su divinidad con humanidad, de tal manera que su humanidad pudiera tocar a la humanidad y la divinidad alcanzar a la divinidad. Dice nuevamente, todo lo que vemos en Cristo, toda gracia, toda enseñanza de gracia, toda promesa de gozo, cualquier acto de amor, cualquier atracción divina es simplemente un reflejo o tuvo su origen en el Padre de todos. Ese acto de Cristo tuvo su origen en el Padre de todos, haciendo referencia al Padre, ¿no es cierto? A Dios el Padre. En la persona de Cristo, cuando lo miramos a Él, vemos al Dios eterno involucrado en una empresa de misericordia sin límites, dice, hacia el hombre caído. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 27 de junio de 1892. El Hijo de Dios declaró en términos inequívocos que el mundo se encontraba destituido del conocimiento de Dios, pero este conocimiento era del más elevado valor y constituía su propio regalo particular, el inestimable tesoro que Él trajo a este mundo. En el ejercicio de su prerrogativa soberana, les impartió a sus discípulos el conocimiento del carácter de Dios, con el fin de que ellos se lo comunicaran al mundo. La única nación que clamaba adorar al Dios verdadero al advenimiento de Cristo no tenía un concepto correcto de su carácter. Ellos se sentaban en la silla de Moisés, pero no presentaban a Dios como Moisés lo presentó, sino que lo hacían bajo la distorsionada representación de Satanás. El carácter de Dios fue falsificado ante el pueblo. La verdad estaba tan cubierta por la tradición, la religión tan cargada con mandamientos y pruebas de hombres, que la pureza y el resplandor de la verdad estaban completamente ocultos y la virtud era considerada inalcanzable. La religión existente dejaba al hombre sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero el sol de justicia brilla en la oscuridad de la medianoche de la superstición y del error, hace retroceder las nubes, y se presenta a sí mismo como aquel en quien mora toda la plenitud de la deidad corporalmente,
como la exacta representación del Padre. Este es su mensaje al mundo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tremenda cita, ¿no es cierto? Tremenda cita. ¿Qué es lo que destaco de ella? Este conocimiento, ¿qué conocimiento? El conocimiento de Dios es el de más elevado valor. Este es el conocimiento más importante. Es el más valioso de todos. ¿Y en qué constituye? En un conocimiento del carácter del Padre. ¿Sí? El carácter del Padre había sido mal representado, no había sido bien entendido, estaba distorsionado por una representación de Satanás. El carácter de Dios fue falsificado. ¿A tal punto de qué? De que la virtud era considerada como algo imposible de alcanzar. Sin embargo, Jesús se manifiesta y se presenta como aquel en quien mora toda la plenitud de la deidad, como la exacta representación del Padre. Y destaca, este es el mensaje para el mundo entero. Qué importante que es el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien tú has enviado. Y acá quizás vemos hacia dónde ella apunta, ¿no? A través de Jesucristo nosotros conocemos al Dios verdadero. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el comentario bíblico, el volumen 7, la página 943, y fue escrito en 1907. Dice así: Dios estaba en Cristo en forma humana y soportó todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Por causa del hombre participó de los sufrimientos y las pruebas de la doliente naturaleza humana. Leemos la siguiente cita que se encuentra en el Ministerio de Curación, la página 327 y 328. Fue escrita en 1905, que dice así: La personalidad de Dios revelada en Cristo. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo, esplendor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia. Jesús, como Salvador personal, vino al mundo. Como Salvador personal, ascendió también al cielo. Como Salvador personal, intercede en las cortes celestiales. Ante el trono de Dios intercede en nuestro favor uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo, la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres para que ellos pudieran, sin ser consumidos, conocer a su Creador. Desde que el pecado separó al hombre de su Hacedor, nadie vio jamás a Dios, sino manifestado en Cristo. Yo y el Padre una cosa somos, declaró Cristo. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios quiere que sepan. Arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las anchas aguas del océano, vemos la obra de la mano de Dios. Todas las cosas creadas atestiguan de su poder, sabiduría y amor. No obstante, ni las estrellas, ni el océano, ni las cataratas nos enseñarán a conocer la personalidad de Dios tal como nos fue revelada en Cristo. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la naturaleza para retratar a lo vivo su personalidad y su carácter. Mandó a su Hijo al mundo para que manifestara, en la medida en que la humana visión pudiera mirarlos, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Destaco de esta cita nuevamente el concepto, ¿no?, de que Dios es un ser personal, es un individuo, es una persona, es un ser. Y como tal, así se ha revelado. ¿En la persona de quién? En la persona de su Hijo. ¿Por qué? Porque desde que el pecado separó al hombre, nadie jamás vio a Dios. El ver a Dios para el hombre pecador hubiese implicado ser consumidos. La naturaleza no era suficiente para que el hombre conociera lo que el hombre necesitaba conocer de Dios. Entonces Dios mandó a su Hijo para que, para poder conocer los atributos del Dios invisible. ¿Y qué atributos en particular?
en vivo su personalidad y su carácter. Su personalidad y su carácter, ese es el conocimiento de Dios que Dios quería que nosotros tuviéramos. Leamos a continuación la siguiente cita que se encuentra en la Review and Herald del 30 de abril de 1889. Dice así: Cristo vino para representar al Padre ante el hombre. Él reveló la naturaleza de Dios al mundo. Satanás había tergiversado al Padre. Lo había representado como un ser lleno de venganza, alguien que no podía ofrecer perdón, sin piedad, paciencia ni amor. Vistió a Dios con sus propios atributos, pero Cristo vino, tomó sobre sí la humanidad a fin de revelar a la humanidad el verdadero carácter del Padre, y nosotros hemos de representar a Cristo ante el mundo, así como Cristo representó al Padre. Interesante cita, ¿no? Nos dice que Satanás había tergiversado el carácter del Padre, lo había representado como un ser lleno de venganza, alguien que no podía perdonar, alguien sin piedad, sin amor, sin paciencia. Entonces hizo falta de que Jesús viniera. ¿Para qué? Para podernos mostrar el verdadero carácter del Padre. Leamos la siguiente cita que se encuentra en la Review and Herald del 7 de enero de 1890. Dice así: Como legislador, Jesús ejercía la autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones eran apoyadas por el soberano del trono eterno. La gloria del Padre era revelada en el Hijo. Cristo hizo manifiesto el carácter del Padre. Estaba tan perfectamente relacionado con Dios, tan completamente imbuido de su luz, que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios. Nota la oración de Cristo antes de su crucifixión. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y nuevamente dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice que Jesús como legislador ejercía la autoridad del Padre, de Dios, y sus órdenes y decisiones eran apoyadas por el soberano del trono eterno. La gloria del Padre era revelada en el Hijo. Cristo es el que hizo manifiesto el carácter del Padre. Y vamos a leer una última cita que se encuentra en la Review and Herald del 23 de abril de 1895. Dice así: Cristo era la fundación de todo el sistema de adoración judío, y en él estaba la sombra de la realidad viviente, la manifestación de Dios en Cristo. A través del sistema de sacrificios, los hombres podían ver la personalidad de Cristo y mirar hacia su divino Salvador. Pero cuando Él estuvo frente a ellos, representando al Dios invisible, porque en Él moraba la plenitud de la divinidad corporalmente, no fueron capaces de distinguir su carácter divino por su falta de espiritualidad. Sus propios profetas habían predicho que Él habría de ser un libertador. Isaías había declarado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Pero a pesar de que su carácter y misión habían sido tan claramente delineados, cuando vino los suyos no lo recibieron. Ocasionalmente la divinidad fulguró a través de la humanidad, la gloria escapó del manto de carne y produjo una expresión de reconocimiento por parte de sus discípulos. Pero no fue sino hasta que Cristo ascendió a su Padre, no hasta que descendió el Espíritu Santo, que los discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión de Cristo. Luego del bautismo del Espíritu Santo, ellos comenzaron a darse cuenta
de que habían estado en la misma presencia del Señor de vida y gloria. A medida que el Espíritu Santo trajo las enseñanzas de Cristo a su memoria, su entendimiento fue abierto a la comprensión de las profecías, a la comprensión de los poderosos milagros que Él había ejecutado, las maravillas de su vida, en toda su santidad, grandeza y gloria, pasaron frente a ellos, y fueron como hombres que se despertaban de un sueño. Se dieron cuenta que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremenda cita, ¿no? La manifestación de Dios en Cristo, del Dios invisible, ¿no? Y los discípulos no pudieron, nos dice la cita que no pudieron ver, no se dieron cuenta de quién era el que realmente estaba con ellos, ¿no? De que la plenitud de la divinidad corporalmente moraba en él. Luego de que fueran bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, se empezaron a dar cuenta de que habían estado en la misma presencia del Señor de vida y gloria. Y a medida que fueron recordando las escenas, es como que se fueron despertando de un sueño. Qué experiencia impresionante, ¿no? Dios quiera que nosotros podamos, al estudiar la vida de Jesús, al leer la Biblia tratando de entender cuál es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, podamos ver el carácter de Dios en Jesús. Fíjense que ese es el punto de muchas de estas citas que hemos contemplado hoy. La revelación del carácter tierno, amable, misericordioso, lleno de amor del Padre. Eso es lo que Cristo vino a revelar. Hasta la próxima.